Qué gozo saludarles nuevamente aquí desde West Columbia, Texas, y recordarles que cada viernes tenemos la bendición de llegar a ustedes por estos medios y compartir algunas de las cosas tan hermosas que Dios está haciendo, continúa haciendo en nuestras vidas. Y pues hoy tenemos la grata sorpresa de tener con nosotros a la hermana Irene Vázquez. Hermana Irene, mándales un saludo a la audiencia, diles quién es usted y por qué estás aquí. No. Bendiciones, hermanos. Es un placer estar aquí para compartir y dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Hermana Irene, ¿cuánto tiempo lleva usted con el ministerio? Sí. 26 años. 26 años. La conocí jovencita. Mira nomás cómo pasa el tiempo. Qué tremendo 26 años. Es una bendición que pues siempre ha sido una persona muy fiel al ministerio, a la iglesia. Dios la ha seleccionado para ser una intercesora y bueno, es una experiencia nueva, ¿verdad? ¿Qué nos puede contar de eso? Sí, es una experiencia nueva, es una experiencia muy bonita, muy Sí, sí. es algo muy real que el Señor trabaja en nuestras vidas y Él va mostrando dónde y cómo tenemos que trabajar en nuestras vidas para que el Señor pueda, para que el Espíritu Santo pueda manifestarse en nosotros. Eso es muy interesante, hermana, eso que me estás diciendo, porque nosotros experimentamos cosas tan lindas de ver cómo Dios comienza a llevar a una persona por un proceso, y luego llega un tiempo en que marca un tiempo sobrenatural como el caso tuyo, ¿no? Sí, El día que el Señor te bautizó en el Espíritu, el día que pasa liberación, comienza un proceso de quebrantamiento en tu vida, la llena del Espíritu Santo, sí, recibe un bautismo de fuego. Todavía recuerdo que decía que estaba muy caliente, que le quitaran las cobijas que tenía. sí. Estaba en el Espíritu, habían varios en el Espíritu. Pero de ahí para acá, ¿qué ha pasado, hermana? ¿Qué pasó después de esa experiencia? Mm, Personalmente para mí es un gozo, es un quebrantamiento, es algo que no hay palabras para explicar porque aparentemente son muchos años y uno dice, no, pues ya estoy bien, ya soy salva, pero realmente creo que no tenía el conocimiento o no podía entender lo que el Señor quería de mí, Ujú. porque anteriormente, o sea, yo sabía que era cristiana, sabía que había recibido al Señor como mi Señor y mi Amén, Salvador, amén. pero no tenía una relación cercana, íntima Sí, sí. con el Espíritu Santo, y para mí ha hecho un cambio del cielo a la tierra. Wow, qué tremendo. Es que eso es lo que me preocupa, que la audiencia, por ejemplo, les tratamos de explicar que no basta solamente ir a la iglesia y asistir y ser un cristiano regular. Cuando ya Dios te llama y te quiere capacitar para un ministerio, es otro nivel de preparación, es otro nivel de unción, es otro nivel de preparación, sí. Entonces, sin el poder de Dios es imposible hacer la obra de Dios. Y es lo que la gente no entiende. A la gente no la vas a lograr cambiar con el conocimiento que uno tiene de la palabra ni con tu experiencia personal, pero el poder de Dios que está en nosotros, que nos ha capacitado Dios para eso. Sé que de verdad has pasado unos momentos muy difíciles. Tú fuiste la que tuviste un accidente muy grave, tú y tu Sí, esposo, sí, y tuvieron sus hijos, los cuatro estuvieron en el hospital al mismo tiempo. sí, Fue algo trágico lo que pasó, pero cómo el Señor pudo operar ese milagro tan poderoso en su vida, en la vida de ustedes, y luego marcó un tiempo nuevo ahí de más convicción. Me decía tu esposo que ese quebrantamiento de esos meses que estuvo sin trabajo y enfermo,
en su recuperación fue una experiencia nueva para él porque se pudo identificar más con las cosas de Dios y regresar a lo que había dejado, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué nos cuenta de eso, Irene? Mm, yo creo que era necesario para que el Señor se pudiese manifestar en nuestras vidas y que nosotros como personas, como seres humanos, nos diésemos cuenta de que Él es el Señor de señores Amén. y tenemos que estar bajo su voluntad, no hacer nuestra voluntad. Y saber que el Señor tuvo misericordia es algo que no puede uno explicarse cómo Dios se manifiesta en diferentes áreas. Para otra persona puede ser algo, no tiene sentido, cómo puedes darle Claro. gracias a Dios por ese accidente. Pero para mí, yo le doy gracias al Señor porque yo creo que sin este accidente no estuviesen pasando las cosas que ahora están pasando. Amén. Digamos, espiritualmente, en todas las formas, nuestra vida cambió. Se cumple la palabra que dice que el que ama a Dios, todas las cosas le Sí. ayudan a bien. Para mí sí. Para ti sí, Sí. sí. Irene, últimamente nos estaba compartiendo de que pasaste por una situación, nosotros íbamos para México y teníamos una guerra espiritual Sí. por días, por meses, tuvimos el grupo de intercesión, de guerra espiritual, intercediendo, pero parece que el enemigo no le agradó nada eso y te atacó. Sí. Cuéntanos cómo fue ese ataque, porque me dijiste que pasaste una situación terrible y un dolor garrafal que te estaba produciendo eso. Cuéntale a la audiencia tu experiencia, lo que viviste y cómo el Señor ha hecho ese milagro. Pues me voy un poquito hacia atrás. Claro. Todos sabemos que tenemos muchos meses de estar teniendo estas reuniones aquí, que el Espíritu Santo nos visitó, o Nos sea, está visitando. nos está visitando y para mí fue algo nuevo, algo muy especial, cuando yo me empecé a sentir un poco extraña, pero yo sabía que Dios estaba operando en mí. Fue en una reunión que tuvimos aquí, el Espíritu Santo, como usted dijo, me bautizó, y ahí comienza mi nuevo nacimiento, yo puedo decir, Tu nueva relación. mi nueva relación, y para mí fue algo sorprendente que aunque yo ya había leído los Hechos de los Apóstoles, yo no podía entender lo que el Señor estaba haciendo en mi vida. El Wow. día que yo terminé de leer los Hechos, supe que el Señor tenía cosas grandes para mi vida. Y así continuó pasando el tiempo. En una reunión, la hermana Erika recibió una palabra y me dijo, no temas, yo ya pasé por ahí, yo ya estuve ahí. Pero como seres humanos no entendí qué era lo que ella me Claro. estaba diciendo. Yo nomás, ok, pues está bien, terminó ese servicio, yo regreso a casa. Cuando yo regreso a casa que me estoy alistando para dormirme, me descubro una bola en mi seno. Ok. Entonces para mí fue preocupante, angustiante, porque todos sabemos. Claro. Entonces quizás yo todavía dije, no, esto no puede ser posible. O sea, no, todo era no puede ser. Así pasó una noche. Al siguiente día fue cuando volvimos a tener aquí la reunión. Okay. Le comentó a su esposa lo que me estaba pasando. Ella me dice, tenemos que decirle al pastor para que ore. Yo vino por usted, le cuenta, usted me dijo, no temas, esto es una represalia. Sí. Vamos a pelear y tenemos que hacerlo confidencialmente. Pero para eso la pastora me dijo, ¿qué fue la palabra que Erika te dijo?
Entonces yo le dije, que me dijo que no temiera, que ella ya había pasado por eso y que ella ya estaba bien. Está hablando de la hermana Erika. De la hermana Erika. Pica, la que la semana pasada Sí. daba su testimonio acá. Sí, Sí. sí, siga. Entonces, de ahí, sí, usted oró por mí, me dijo, tienes que hacer la cita con el doctor para darle tratamiento. Entonces yo hablo al siguiente día con mi doctor y le comento que tengo algo en el seno. Me dice, ven el lunes, voy con él. Ella me hace manual el examen y dice, sí, sí, hay algo ahí. Me manda inmediatamente a hacerme un mamograma. Los resultados dieron que tenía una bola en el seno, del tamaño de una almendra, algo grande. Ella me dice, tienes que ir a que te hagan un ultrasonido. Pues en el transcurso de ese ultrasonido, yo podía ver que el Señor estaba conmigo. Tenía temor, sí, tenía mucho temor, tenía preocupación, porque en mí había un pleito de que yo sabía que el Señor me había dado una palabra y aún había dado mucha palabra que no se había cumplido, pero aún el enemigo me atacaba y me decía que yo estaba enferma, y que estaba enferma. Entonces yo tuve que pelear y le dije, no, el Señor me dio una palabra, esa palabra no se ha cumplido y Dios lo que promete lo cumple. Hubo noches que yo no podía dormir del dolor porque era un dolor insoportable. Era mucho dolor. Era mucho el dolor, me ardía el seno, se hinchaba el seno. Entonces, yo peleando con mi mente, conmigo misma, diciendo, no, es que yo no tengo nada porque no se ha cumplido lo que el Señor prometió. Es algo muy doloroso, creo que internamente conmigo misma a veces uno se decepciona de uno mismo, claro, porque teniendo la palabra, sabiendo que el Señor lo que promete lo cumple, pero a veces la mente te juega sucio, sí, y te hace dudar. Dudas de todo, o sea, Señor se equivocó, se perdió lo que había dicho, pero hasta que no confíe realmente en el Señor, no como darle todos los derechos de mi vida, tratar de más bien resolver lo que no había resuelto, quitar todo dolor, todo resentimiento de mi vida. Y le dije, está bien, Señor, yo sé que yo soy tu hija, yo sé que tú me prometiste muchas cosas y no se han cumplido. Ministerialmente. Sí, sí. Pero yo estoy bajo tu voluntad. Amén, amén. Yo voy a hacer lo que tú quieras que yo haga. Si tu voluntad es que yo pase por este camino, yo lo acepto, pero no me dejes. Amén. Yo solamente eso le pedía, no me dejes y no me dejes. De ahí yo pude ver la diferencia espiritualmente. Okay. Pude ver que el Señor me respaldaba, que aunque venían momentos de angustia, de dolor, de desesperación, podía ver que el Señor estaba ahí. No podía verlo, pero puedo sentirlo. Amén. Entonces, no, sígale. Después se llega el tiempo, un poco unas semanas antes de hacerme el ultrasonido, la hermana Erika recibió una palabra del Señor, donde la palabra dice que estoy sana, que no tema, que confiese que yo soy sana, que lo crea, amén, que el Señor ya me ha sanado, que no hay nada mal, nada dentro de mí. Entonces el Señor le da una palabra a Erika, donde le dice que tengo que leer Salmo 55. Yo llegué a casa, yo todavía esa noche que oraron por mí, tenía mucho dolor, tenía mucho angustia, desesperación, porque llegaba el tiempo que yo no podía ni mover la mano al respirarme.
costaba. Me daban pastillas, pero aún así las pastillas no me trabajaban. Okay. Usted oró por mí esa noche y yo pude ver desde ese momento, pude sentir que el dolor disminuyó. Llego a casa y la incredulidad de uno, tocarse, revisar, a ver si estaba esa bola ahí. Yo revisando, la bola estaba mínima, es casi nada. Pasó esa noche, al siguiente día lo primero que hice despertando, vuelvo a revisar, no está la bola desapareció, el dolor desapareció. Desde ese día jamás volví a tomar pastillas para el dolor. Wow. Voy al ultrasonido. En el proceso, cuando yo me están alistando para el ultrasonido, escucho una voz que me dice, tú sabes que estás enferma, tú sabes que no la vas a hacer. Y yo, o sea, para mí fue algo muy duro porque yo estaba sola, yo me sentía sola. Claro. Y mi mente estaba trabajando al 1000. Tú sabes que no estás bien, tú sabes que no vas a estar bien, tú sabes que estás enferma. Entonces yo tuve que pararme y decirle, no, el Señor me dijo que yo soy sana, el Señor ya me sanó, yo no tengo nada. La doctora dice, ¿cuál es el seno que tienes la bola? Le dije, ya no hay bola, ya no hay dolor. Me dice, no creo. ¿Cuál es? Le digo, es el izquierdo. Y dice, no, dice, quizás te equivocaste, ese es el derecho. No, le dije, es el izquierdo. Y me hace el ultrasonido y no encuentra nada. Me dice, no hay nada. Entonces yo seguía dándole gracias a Dios porque yo sabía que yo ya era sana, pero mi mente seguía trabajando a 1000. No, tú estás enferma, tú estás enferma. La doctora me dice, ahorita regreso, voy a consultar con otra doctora. La doctora llega y me dice, estás limpia, tú no tienes nada, puedes irte a casa. Gloria a Dios. Irene, hay algo que me impacta porque si algo admiro de ti es tu fidelidad. Tú eres una persona que desde que te conozco siempre has sido una persona que se puede confiar. Tú cuando oyes comentarios o cosas que hablan del ungido, el pastor, no las aceptas. Tú no eres la persona que se presta para escuchar cosas negativas. Entonces, tú tienes confianza por todos estos años de nuestra relación. Como decía otra hermana de la iglesia, cualquier persona puede decirme a mí lo que se te dé la gana del pastor, pero yo lo conozco. Yo tengo muchos años ahí. Eso hace una diferencia muy grande porque Dios cuando trata con nosotros, lo que más admira de nosotros es la obediencia y la fidelidad. Obediencia y fidelidad. Entonces, eso marca un punto. La otra cosa que te iba a decir es, cuando es un hijo, cuando es una persona que es parte de tu equipo, se siente uno con una libertad tan tremenda para orar, porque uno sabe que el Señor va a hacer el milagro. Eso es una cosa que yo tengo por seguro, que cuando es alguien del equipo, que el Señor lo ha enviado para ser parte del ministerio, pues me da a mí como que la garantía de que estoy seguro de que ese milagro va a suceder. Sí. Pero viene alguien de afuera que nomás quiere, como dicen, échame una barridita. Vino una señora y me dijo un día, nomás yo necesito una barridita, es todo lo que necesito. Échame una horadita ahí a ver si salgo de este problema. Pero no es así. No. A veces tenemos que saber cuál es el propósito de los milagros. ¿Para qué? ¿Qué beneficio después de pasar esta situación tengo? ¿Qué saqué de este propósito? ¿Qué saqué de esta situación que me vino? ¿Cuál es la parte más importante donde tú lo acababas de decir ahorita, ¿no? Mi confianza con el Señor ha crecido, mi fe se ha... Ustedes sirven en una célula, en un grupo los domingos después de la reunión de acá, ustedes se van allá. Sí. ¿Ya les compartiste allá a los hermanos Sí. del testimonio? Sí, aparentemente el Señor todo lo tiene preparado
aquí está la hermana Micaela, que yo siempre les decía que debemos de tener o de descubrir más bien el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Amén. Porque si yo les decía a ellos, si sabemos qué es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, cuando viene un ataque, una lucha, una enfermedad, tenemos esa palabra para agarrarnos y decirle, Señor, no nos podemos ir porque todavía no se cumple el propósito que tú tienes para nosotros. Y eso lo aprendiste muy bien, porque lo he compartido varias veces con lo que ha pasado con mi esposa, que dijo, Señor, yo no me puedo morir porque el ministerio no se ha cumplido. David dijo, si yo me muero, ¿quién te alabará? ¿Quién te adorará? Los muertos no te adoran, pero yo sí te adoro. Entonces, yo tengo un sermón que predico por ahí, tengas una razón para vivir. Porque sabiendo que, como dijo el pastor César Castellanos, después de que le dieron 5 balazos, estuvo aquí en este púlpito, y él dijo una frase que me ha quedado marcada, el hombre de Dios es inmortal hasta que no cumpla su ministerio. Entonces, cuando Dios hace un milagro en ti, es por un propósito. Y eso es lo que quiero hablar el día de hoy, el propósito de los milagros. Lo mismo yo le decía a la hermana Erika, de que cuál es el propósito de tienes esta enfermedad, quiere que el Señor te sane, pero ¿para qué quieres sanar? ¿Para qué quieres si no estás en el plan de Dios o en el propósito de Dios? Entonces ella me dijo, no, yo me voy a someter a la voluntad de Dios, al propósito de Dios, la voluntad de Él, lo primero que voy a hacer. Y fue muy fácil ya después de irla guiando, llevarla por el proceso. A veces hay milagros, Irene, que pasan instantáneamente. La gente no hace nada para recibir un milagro. La gente llega, la unción está, Dios hace el milagro. Y muchas veces en gente inconversa que no conoce al Señor, pasan milagros. Pero uno dice, pero ¿cómo, Señor? Si este es tu hijo, te sirve y viene esta situación, ¿por qué permite que esta situación pase? Pero a veces la gente no entiende que si no somos quebrantados, si no pasamos por un proceso de sometimiento a sacar la escoria, como cuando recibieron el bautismo de fuego, ese bautismo de fuego es para limpiar la escoria, para hacer una purificación de tu ser, porque lo que vas a recibir es la unción del Santo. Y para manejar esa unción se necesita que la vestidura, el vaso esté limpio. Entonces tú pasaste por ese accidente, luego vino lo que pasó con esa llenura del Espíritu, pero luego vino esa prueba, y en esa prueba lo más lindo es, la conquisté, salí victorioso. Pelea la buena batalla de la fe. Y una cosa que se me pasó decir, la palabra que Erika recibió, yo la estaba leyendo y cuando yo empiezo a leerla, es exactamente todo lo que yo estaba viviendo. Wow. Y hasta el final dice, pero mi confianza en ti está, Jehová. La hermana Erika también recibió el bautismo de fuego al mismo tiempo que tú lo recibiste. Lo más curioso de ella es que ella se arrastra cuando se está ministrando y se pasa de una persona a otra y ni se da cuenta. Porque yo creo que de otra manera Dios no la puede usar, porque cuestiona las cosas quizás, o quizás hace preguntas que a veces... había un profeta que se iba en el espíritu siempre que profetizaba. Y yo le pregunto al Señor, pero Señor, ¿por qué él no está consciente cuando da la palabra? No, porque tiene una mente muy razonable y todo me lo cuestiona. Así que cuando lo tomo en el espíritu, le puedo dar la palabra. Y hay gente que no entiende estas cosas. Otra cosa, Irene, mira, siempre hay un propósito en el plan de Dios en la vida nuestra. Tú en el ministerio que tienes ahorita ahí, tú vas a hablar de que el Señor sana, salva, liberta, porque tú lo has vivido. Porque yo lo he vivido, claro que sí. Entonces tú vas a compartir algo de lo que tú estás experimentando. Pero si no tiene una experiencia de esta naturaleza, ¿qué puedes compartir con la gente? Nadie te puede refutar que tú no tuviste ese cáncer o esa bola ahí, porque tiene evidencias. Tengo evidencias. Claro. Tengo la carta donde me mandan decir que sí hay algo en ese seno. Esas fueron las palabras de la doctora la primera vez. Tienes que hacerlo rápidamente.
no Claro, dejes nada, no dejes hay nada. algo ahí. No dicen la palabra, pero ahí está la carga. Claro, claro. Y eso es un test, es un testimonio, es un test, una prueba. Sí, Después de que pasa uno por la prueba, uno da el testimonio del poder de Dios. Ahora, yo he visto que Dios nos usa tantos milagros que a través del ministerio hemos vivido. Ustedes han visto unos, otros, nosotros que vivimos ministrando, nos damos cuenta de tantos milagros que pasan dentro del ministerio. Y a veces me pregunta yo mismo me pregunto, Señor, pero ¿cuál es el propósito de los milagros? ¿Para qué? ¿Por qué permite? Y ahora le estaba leyendo este versículo y leyendo este pasaje, dice, el propósito de los milagros. El propósito de los milagros fue confirmar que Jehová es el Dios verdadero y que el mensaje de sus profetas es verdadero. En el Antiguo Testamento, el propósito de los milagros era para mostrar que Dios tiene el poder para hacer las cosas, sí, que no hay nada imposible para Él. sí, eso era lo que yo le decía. Yo sé que para ti nada es imposible. Pero del dicho al hecho hay Sí. mucho trecho, como dice el dicho. Mucho, mucho. Porque pasamos por unas situaciones donde no sabemos. Tu hijo estaba también lastimado, no vino a la iglesia ese domingo pasado, tenía un dolor de espalda garrafal, le tiene un problema de salud. Yo fui, hablé con él y le dije, no voy a orar, porque tú tienes que ir a la iglesia y pedir la oración. No vino ese viernes, pero tú clamaste y lloraste por él, y yo no sé qué tanto hiciste acá, pero clamó a grito entero. ¿Qué pasó? ¿Cuándo fue? Le pregunto por el hijo. No, ya está mejor. Sí, él estaba enfermo, todos saben, él tiene el problema. O sea, para él es algo muy duro, muy difícil, pero el día que usted oró por él, aquí, el Señor me da la palabra que él tiene todo bajo control, Amén. que para él no hay cosa imposible. Okay. Y tiene que ser el trato entre él Y Dios. y Dios. Amén. Yo no puedo hacer nada. Puedo orar, puedo seguir orando y pedir que el Señor trabaje en su vida, pero eso es muy bueno porque siempre que el Señor Jesús ministraba, le preguntaba a la gente, ¿qué quiere que haga por ti? Cuando tú vas enferma, tú vas al doctor. Los hermanos de la iglesia son tan generosos con toda la gente alrededor. Ay, hermano, ore por esta persona, ore por aquella, ore por aquella. Pero esa gente no tiene ningún compromiso con Dios. ¿Me explico? Entonces uno se siente a veces un poco presionado a orar por personas que por educación uno lo quiere hacer, pero en realidad no hay ningún propósito en la vida de ellos. Ahora, la gente me dice, pero ¿por qué, pastor, cuando yo voy a tu casa, yo les pido que ores por mí? Usted no ora como debían, como otros pastores oran, sino que me pone condiciones. Ahora, la situación es que cuando es una situación grave como la de un cáncer terminal o un cáncer de esa naturaleza, es una guerra que hay que pelear. Sí. Y no basta con decir, hey, hay que averiguar cuál fue la causa de esa enfermedad. ¿Por qué un doctor llega a usted y le pide todo tu historial médico, Sí. de antecedentes de la familia? Quiere saber de dónde se originó, qué parientes tuvieron cierto problema de cierta salud. Sí. Ahora, en el caso nuestro, yo también tengo la misma manera de hacerlo, porque quiero preguntarle a la persona, tienes este problema, pero para que yo pueda presentarlo al ministerio, orar por usted, yo necesito un compromiso de parte tuya, que te sometas al ministerio y a lo que Dios tenga, averiguar cuál es el propósito de Dios al traerlo a este lugar. Porque si la gente nomás viene por el beneficio y no quiere el servicio, entonces, no, sí trabaja Dios en su misericordia, pero yo no me siento bien porque, por ejemplo, hay gente que viene acá ahorita y luego se va a otra iglesia y luego se va a estar todas las iglesias a pedir oración en todos los lugares, porque no tiene la confianza, estabilidad emocional,
no tiene estabilidad en lo que pide. Y entonces el doctor no, si tú vas al doctor, le firma un documento, se tiene que someter a ese tratamiento con ese doctor. Y no estás buscando opiniones por todo lado. No, pues que aquel me dijo esto, pues para allá, para allá. Sí. Entonces no es así. Ahora, en las cosas de Dios, como hay tan general la gente que todo el mundo pide por todo lado, pues a veces yo no me siento cómodo. Cuando alguien viene conmigo, usted va a estar con nosotros aquí recluido hasta que vemos que el milagro se realizó y entendamos cuál fue el propósito por el cual Dios hizo el milagro en ti. ¿Para qué? Porque es lo que estamos viendo, el propósito de los milagros. Pero esto se ha escrito, dice la Biblia. ¿Por qué se escribieron los milagros en la Biblia? Pero esto se ha escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, y para que al creer tengan vida en su nombre. ¿Para qué son los milagros? ¿Cuál es el propósito de ellos? Para que ustedes crean que Jesucristo es el Hijo de Dios. Que todos los milagros suceden porque es el Señor a través de su palabra y a través de su Espíritu que hace la obra. Y el Hijo de Dios para que al creer tengan vida en su nombre. Entonces, el propósito de los milagros es para que una persona lo llegue a conocer a plenitud y le llegue a servir en la dimensión, porque a veces no es donde yo quiero estar, es donde Dios me necesita. Amén. ¿Dónde me quiere Dios? Porque hay cosas que la gente no entiende. Una cosa es servir manualmente en una iglesia, en un ministerio, y otra cosa es ser llamado para ser ungido, para tener un ministerio. Un ministerio ya no es limpiar las cocinas, limpiar las sillas, servirle a las mesas. No. Un ministerio ya es orar, ya es ministrar a las necesidades, ya hay una unción, ya hay una llenura del Espíritu, que es lo que vamos a ver algo más que nos quería decir Irene. Por ejemplo, el apóstol Juan dice aquí, organizó su evangelio alrededor de 8 señales o pruebas que refuerzan la verdadera identidad de Jesús, las cuales nos ayudan a reforzar nuestra fe. Hay 8 milagros que Juan resaltó en su libro del Evangelio. Y ese probar que los milagros existen y existen para un propósito. Mostrar el poder que el Señor tenía, porque era como le dijo Nicodemo, porque es que nadie puede hacer lo que tú haces. Entonces aquí está. Lo primer milagro que el Señor hizo fue convertir el agua en vino. Eso se encuentra en Juan 2, 1 al 11. Luego el milagro de sanidad del hijo de un noble, que está también ahí en San Juan. Luego la sanidad de un hombre paralítico. Todo eso tenía. Ahora, había más paralíticos. ¿Por qué no los sanó a todos? Es una buena pregunta. Ahí en Bethesda había un estanque y el que primero caía se sanaba. Y el Señor sana a uno. De todos los que estaban ahí, nomás sanó a uno. Pero ese que sanó lo siguió y fue parte de su ministerio. Ahora, ¿para qué quiere que Dios te sane si no sirves tú para nada? Y no se somete a nadie. Tú quieres hacer tu voluntad y no quieres someterse donde Dios quiere trabajar, usarte. A veces Dios te lleva al lugar que no te agrada, porque Él tiene que enseñarte a someterte. A sometimiento. ¿Qué nos iba a decir? Perdón. Que el Señor es fiel, que el Señor es amor, que el Señor no nos juzga, no nos condena, sino que nos trata con misericordia. Amén. Y cada día nos renueva y nos guía por el camino correcto. Solamente está en la obediencia y el sometimiento. Y el sometimiento, eso es correcto. Seguimos leyendo la alimentación de la multitud de los 5,000, caminando sobre el agua, la sanidad de un hombre ciego, la resurrección de Lázaro, la pesca milagrosa. ¿Para qué hizo el Señor todos estos milagros? Para mostrar que Él es el Hijo de Dios, que para Dios no hay nada imposible. Ahora, si yo recibo un milagro, ¿cuánta gente recibe un milagro y ya no vuelve a la iglesia? Muchísima. ¿Cuánta gente va a la iglesia porque ahí dan comida? Mucho. Van a la iglesia porque ahí el pastor es
el taxista, es el carpintero, es el electricista. Todo lo que necesiten vayan con el pastor, que él se lo resuelve. Pero ya cuando no lo necesitan, y se van hablando mal de él. Sí. Porque un día estaba ocupado el pastor y no los pudo atender y ya se fue mal, ya se fueron incómodos. Yo he oído tantas cosas a través de todos estos años que me rompe el corazón saber que hay gente de esa actitud. Pero no me sorprende porque en la Biblia está lleno de ellos, de cuánta gente le seguía al Señor. Y un día hubo una gran multitud y les habló del costo de ser cristiano. Y cuando se dio cuenta ya no había ninguno, ya se habían ido. ¿Cómo se quedaron los discípulos? ¿Por qué? Porque la gente no quiere compromiso. Gente comprometida no hay en las iglesias. Gente que verdaderamente están fieles ahí. Aquí tenemos un grupo de gente que es fiel, pero otro grupo que no es así. Entonces uno tiene que saber que de todo se cose en la viña del Señor. Ahora, cuando hablamos de dones, milagros bíblicos, nos estamos refiriendo a milagros como el hablar en lenguas, visiones, sanidades, resucitar a los muertos, profetizar. No hay duda que todos estos dones hayan existido entre los creyentes, porque la Biblia lo describe plenamente. Pero ¿sabías tú, Irene, que cuando yo fui al seminario, decían que ya los milagros no existen? A la escuela que yo fui, la primera de las escuelas, ya los milagros fueron para un tiempo pasado. Que los ministerios de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, ya no existe nomás el ministerio pastoral. Entonces uno llega a ver la Biblia que está, como tú dices, está el libro de los Hechos, que habla de los hechos de los apóstoles, y luego todos los que siguen al Señor, dice el Señor, ¿qué les dijo? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y estas señales seguirán a los que en mí creen. En su nombre, en mi nombre echarán fuera demonios, sanarán los enfermos, y en fin, tantas cosas que se pueden hacer con ello. Pero, ¿cuánta gente no entiende eso? ¿Dónde surge el desacuerdo entre los creyentes en cuanto a su propósito? Así como la pregunta si debemos experimentarlos en la actualidad. ¿Están los milagros actuales en la actualidad? ¿Qué dirías tú, Irene? Que sí están. Que si son tan activos. Hoy sí. ¿Y por qué? Porque yo ya viví eso. Porque yo ya lo viví. Exacto. ¿Quién te puede decir de los oyentes? No, yo no creo. Pues él no puede creer, pero yo sí creo. Yo sé que el Señor existe. Amén. Eso sé que el para Señor ti es una manera de verlo diferente. Sí. Porque como el que dijo que había sido ciego. ¿Y tú, quién te abrió los ojos? Digo, pues Jesús Nazareno. No, hijo, para nosotros es el hijo de José, es el hijo de María. Es más, es el carpintero. Pero dice, para mí, es más que un carpintero, sí. Porque yo era ciego y ahora veo. Entonces, ¿quién puede refutar a una persona que recibe un milagro que los milagros no existen? Porque Él existe. Exacto. Algunos dicen que estos dones son una señal de la propia salvación, mientras que otros dicen que es una señal del bautismo del Espíritu Santo. Hay otros que dicen que su propósito es autentificar el mensaje del Evangelio. ¿Cómo podemos saber la verdad? Debemos buscar las Escrituras para encontrar las declaraciones de los propósitos de Dios acerca de las cosas. Entender que los milagros cumplen un propósito. Tu vida no vuelve a ser igual. No. ¿Por qué? Porque tú sabes que el Señor lo amas más que lo que lo amabas hace años atrás. Sí. Tu relación con Él no es la misma hoy. No. ¿Ah? No, ha cambiado mucho. Ha cambiado muchísimo. Sí. Tú lo defiendes a capa y espada. Claro que sí. Te has vuelto una fanática del Señor. Sí. Wow. Eso es maravilloso, ¿verdad? Yo quisiera que todos fueran unos fanáticos aquí. Amén. Ahora, el propósito de los milagros fue confirmar que Jehová es el Dios verdadero y que el mensaje de sus profetas es verdadero. Ahora, la pregunta es, si un hombre es de Dios, debe de haber manifestaciones del Espíritu en él. La gente se puede
¿Cómo se confirma que Dios me llamó a mí al ministerio? Cuando el Espíritu muere. Por las señales. Estas señales seguirán a los que en mí creen. ¿Tú has visto que han salido los demonios de aquí, de este lugar, de la gente? Sí, ¿O de los seminarios que hemos ido? sí, ¿Cuántos demonios has visto salir? mucho. ¿Ah? Trailadas. Trailadas, dijo un hermano. A ese hermano tiene que echarle el espíritu de exageración. Ahora, particularmente me encanta el Evangelio de Juan y sus cartas y las epístolas porque transmiten amor de Dios. Sí. Juan es el apóstol del amor, transmite amor. Con todas estas señales podemos tener la oportunidad de creer en Él y reconocer que solo en Jesús tenemos vida eterna. Jesús es el gran yo soy y yo soy el que soy, Dios, el Mesías, el ungido, el príncipe de paz. Isaías 9:6 dice, déjame ver si lo puedo sacar aquí. No me lo dio, okay, déjame regresarlo. Isaías 9:6. No me deja. Aquí dice, en quien nos ha salvado, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, los milagros es para forzar la fe de aquellos que vean que Dios existe y que es un Dios verdadero, y que hay señales y que hace señales y prodigios, y que tú puedes venir con toda confianza. Yo espero un día que aquí va a llegar mucha gente buscando milagros. Cuando ustedes oigan que aquí el Señor hace milagros, va a venir gente de otros lugares, porque alguien les dijo. Aquí vino una señora el domingo pasado, ¿sí? Y venía con su bordón ahí porque estaba toda golpeada. Sí. ¿Y qué pasó? El Señor la sanó. El Señor la sanó. ¿Y quién se llevó el bastón? El basurero. ¿Sí? Entonces, aquí hay que ver esto. Que el Señor hace tantas cosas, pero a veces la gente no las cree. No las cree. Y muchos pastores no tienen el poder. Y es lo que vamos a hablar un poquito ahorita. ¿Ven? Me salí de acá y voy a ver si regreso. Creo que es acá. Ok, aquí voy. ¿Dónde nos quedamos? ¿Para qué nos quedamos? Ahora, en Hebreos 2:4, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, con prodigios y diversos milagros, repartiendo el Espíritu Santo según su voluntad. Esto habla Hebreos, pues para entenderlo más, pudiéramos leer todos los versículos. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros, repartiendo el Espíritu Santo según su voluntad. Qué tremendo versículo. Y eso está en el libro de los Hebreos. Entonces, los milagros tienen el propósito de mostrar el poder de Dios. Amén. Amén. Que Él no ha cambiado, que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Ahora nos dice esto: el Espíritu Santo nos reviste del poder de lo alto. Mira, los discípulos fueron a predicar porque Jesús los enviaba de 2 en 2. Ellos iban por las calles, las aldeas, anunciando que el Señor iba a pasar por ahí y la gente se reunía. Pero ellos también fueron enviados a echar demonios fuera y en muchas ocasiones los demonios no les obedecieron. Y venían todos golpeados. Ahora, la gente me preguntaría, si me preguntaría a mí alguna pregunta a alguien, ¿por qué ellos fracasaron en el intento de ir a echar demonios fuera? ¿Acaso el Señor no los delegó, no los mandó? Sí, Él los mandó. Y ellos trabajaban con la
la autoridad prestada, pero no era igual. Cuando ellos recibieron el poder, fue totalmente diferente. Y es lo que la gente no lo entiende, que una persona, si no recibe el poder de Dios, no puede ejecutar los milagros. Ahora el Señor hace los milagros a través de nosotros. Y es lo que otros no entienden, que los ministros fueron llamados, fueron ungidos y fueron llenos del poder de Dios para hacer la obra de Él. Ahora, el Espíritu Santo nos reviste de poder de lo alto. Recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Luego la Biblia dice, Dios ungió como Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y como él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. La muestra de que Dios está contigo es la manifestación de que los demonios salen, de que los enfermos sanan, de que los muertos resucitan. Y pues yo sé si por aquí hay algún voluntario para ver si el Señor nos usa. Alguien que se quiera morir. Pero que el Señor puede resucitar a los muertos, eso es verdadero. Amén. Ahora el Señor Jesucristo fue lleno del Espíritu Santo. Lucas 4:1, Lucas 4:14, Lucas 5:17. Él fue lleno del Espíritu Santo. Entonces un predicador, si no está lleno del Espíritu Santo, ¿puede hacer milagros? ¿Por qué no puede hacer milagros? Porque la misma Biblia dice que el Señor Jesucristo atribuía todo su ministerio al Espíritu Santo. Él decía, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Si el Señor necesitó ser lleno del Espíritu para hacer el ministerio, ¿cuánto más nosotros? Entonces, esa es la capacitación. Ahora, la gente no entiende que yo voy a la iglesia y me dijeron una palabra profética que voy a ser pastor y ya se va a ser pastor, pero nunca se sometió, nunca recibió entrenamiento, nunca recibió discipulado, nunca se sometió a servir a un ministerio. Fracasan, porque en esa escuela del Señor nadie la va a reemplazar. Ese es el proceso que Él llamó a 12 para que estuvieran con Él por 3 años y medio. Luego los envió a predicar. Y luego les dijo que ellos recibieran el poder de lo alto. Y que no se movieran hasta que no recibieran el poder. Ahora, ¿cuántos nos movemos sin poder? ¿Cuántas iglesias se mueven sin poder? Muchísimas. Ahora, ¿qué más podemos decir? Vamos a concluir porque el tiempo se nos va. Pero, por ejemplo, aquí ya vemos que Moisés era uno de los profetas más grandes que ha existido en la tierra. Moisés. ¿Y cuántos milagros hizo Moisés? ¿Qué mostraba Moisés? Que Dios le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Tírala al piso. Y se le convirtió en una serpiente. Ahora, Dios, todo lo que nos pides, ¿qué tienes tú? No tengo nada. Por eso, el ministerio lo hace Dios a través de nosotros. Porque las manos que Dios tiene son las mías para orar por los enfermos. La palabra que Dios ha puesto en mí es para compartirla a otros, para provocarles la fe. Ahora, ¿qué más nos pudiera decir, Irene, de todo esto que hemos compartido? Que Dios es un Dios real, Que Dios es real. que Él continúa haciendo milagros. Y continúa, ¿ok? Y que si no estamos llenos del Espíritu Santo, no podemos ver la diferencia en nuestras vidas, no podemos operar nada nosotros mismos. Sí, exacto. Y a tener confianza y aferrarnos al Señor. Amén, amén. Es que ser hijos de Él no es solamente creer, es tener una relación espiritual. Claro. Porque de lo que Él nos imparte es su Espíritu. Cuando el Espíritu de Dios vive en nosotros,
Pues quien hace los milagros es el es el Espíritu. Espíritu. ¿Cómo tú puedes testificar o decir, ve, cómo el pastor recibe una palabra y ora y el milagro ocurre? O cómo Dios usa a los hermanos de la iglesia, porque no solamente me usa a mí ahora, los usa a todos ustedes. Han visto que el domingo cuando se ministra, o el día de hoy, hay mucha gente aquí en el piso, todos recibiendo, otros orando por esto, unos trayendo una palabra, otros trayendo, haciendo algo. Y yo pienso que eso es lo más lindo dentro de un ministerio, que toda la congregación, o no todos, pero una parte del grupo, sirva, porque ustedes se sienten halagados, se sienten privilegiados, se sienten honrados de ver que Dios a través de tu vida sana a un enfermo, ayuda a una persona con dificultades. ¿Qué produce eso en ti? Creo que gozo y saber que Dios es real y Amén. darle gloria y honra a Él, porque no somos nosotros. ¿Sabe qué Es- estoy recibiendo ahorita de parte de Dios? Y ya tienes que comenzar a ministrar en su grupo. Allá nada va a pasar si el Espíritu Santo no quebranta a esas personas. Tienes que ir con la autoridad del Señor y comenzar a orar por la gente. Poner manos y pedir que el Señor se manifieste, que se quebrante el yugo que hay sobre ellos y que el Señor, que reciban, hasta que no, tú mismo me lo acabas de decir, hasta que el Espíritu Santo no te bautiza verdaderamente, te quema, te llena de poder, no va a pasar un cambio. Yo sé, porque yo ahí pude sentir el cambio. Tengo 26 años y sí, o sea, yo sabía que era cristiana, pero yo no sabía lo que es tener al Espíritu Santo Operando en tu vida. operando en mi vida. Pero ahora te sientes con esa Confianza, confianza, seguridad. ¿sí? De poder ir, ¿sabes qué? Pues a mí ya me comisionaron, ya ustedes están delegados, comisionados por el ministerio para ir a hacer la obra. Entonces ustedes tienen que ir con toda la autoridad que se les ha delegado, ¿ah? Y poder sentir que pueden orar por las necesidades de las personas y poner manos y orar. Ustedes, no los que van, sus colaboradores. Ustedes son los que tienen que, porque a ustedes se les asignó ese trabajo. Ustedes tienen que ejercitar el ministerio. Es la única manera que va a pasar cosas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario esta tarde? Muy bien. ¿No tuvimos algún saludo, alguna palabra por ahí? Pues no tenemos los teléfonos a mano nosotros, pero pues ahí les mandamos, le contestamos después. Mandamos un saludo a tu esposo, ¿dónde está él? En Luciana. En Luciana. Cuando no está en Odessa, está en Luciana, está en Dallas. Sí. Así que mándale un saludo, ¿eh? ¿Usted? Ya se lo mandé. Ya se lo mandó, dice. Sí. Oye, Fernando, que se venga pronto ya. Que se venga. Mañana. Mañana. Muy bien. Pues muy agradecidos a cada uno de ustedes por habernos acompañado esta tarde en esta charla, en este testimonio. Y pues me alegra mucho, hermano, que haya tomado el tiempo y se haya dejado venir para compartir. Esperamos que esta palabra le sea de mucha bendición a alguien que la esté necesitando ahorita. Amén. 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 Que el Señor les bendiga grandemente y muchas bendiciones. Bendiciones. Amén.